Buenas tardes a todos. Mi nombre es Bertomeu Montserrat, soy profesor de Ciencia de Materiales en la Universidad de Cambridge y mi investigación se centra en usar la mecánica cuántica para estudiar las propiedades de materiales, desde superconductores hasta aislantes topológicos. Os doy la bienvenida hoy a un nuevo diálogo de ciencia en español, una iniciativa de la Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía de la Comunidad de Madrid y la Oficina del Español de la Comunidad de Madrid, en la que participan también la Fundación Rafael del Pino, el Club de Científicos Becarios de Excelencia Rafael del Pino y la Fundación Ramón Areces, junto con RAICEX, Red de Asociaciones de Investigadores y Científicos Españoles en el Exterior. Diálogos de Ciencia en Español aborda distintos temas científicos utilizando el español como lengua vehicular. De esta forma se pretende poner en valor la ciencia que se hace en español alrededor del mundo. En cada diálogo, un científico español ofrece una charla magistral seguida de un coloquio entre expertos en la misma materia que desarrollan su trabajo en centros de excelencia en el extranjero. Esta tarde la conferencia magistral será impartida por Rafael Gómez Bombarelli, profesor de Ciencia e Ingeniería de Materiales en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT. Profesor allí desde 2018 y lleva por título la charla Inteligencia Artificial para el Diseño de Nuevos Materiales. Al coloquio también se incorporará David Fairén Jiménez, catedrático de Ingeniería Molecular en el Departamento de Ingeniería Química y Biotecnología de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido. Rafael es profesor de Ciencia e Ingeniería en Materiales en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT. Su investigación se enfoca en el diseño de nuevos materiales mediante técnicas computacionales. Su grupo fusiona simulaciones basadas en la física con inteligencia artificial en aplicaciones de sostenibilidad y neutralidad de carbono. La combinación del rigor de la física con la capacidad de aprendizaje de las redes neuronales permite predecir las propiedades de nuevos materiales con precisión y rapidez y diseñar moléculas y polímeros para baterías, catalizadores para tratamiento de emisiones, materiales para pantallas y células solares, entre muchos otros. Rafael, después de estudiar de licenciado, acabando en 2006, y el doctorado en 2011, en química en la Universidad de Salamanca, realizó estancias postdoctorales en la Universidad de Heriot-Watt, en Edimburgo, en el Reino Unido, en Harvard, en Estados Unidos, y ejerció como científico senior en una startup, QLux North America. Rafael ha recibido el premio de la Fundación Camille y Henry Dreyfus en aprendizaje automático en la ciencia e ingeniería química en el año 2021 y el premio de investigación académico de Google en el año 2019. Es cofundador de Calculario, una spin-off de Harvard, y sirvió como director de aprendizaje de Cebi AI, una startup farmacéutica adquirida por Relay Therapeutics en el año 2021. Sin más, cedo la palabra al profesor Gómez Bombarelli. Muchas gracias, Bartomeu, y muchas gracias a los organizadores también por la oportunidad de hacer ciencia en español, que es una cosa rara y placentera y gustosa. Voy a tratar de dar una vista de pájaro del tipo de cosas que hacemos en el grupo y bajo el título de Diseñando materiales átomo a átomo con inteligencia artificial. Ya me disculpo si alguno de los términos no usamos la versión aceptada por la RAE, que es una de las consecuencias de estar fuera. Creo que es fácil hacer el caso de por qué necesitamos nuevos materiales. Neutralidad de carbono, generación y almacenamiento de energía, la sostenibilidad de los plásticos, la agricultura industrial. Todos estos problemas requieren innovación en materiales, requieren llegar a nuevas soluciones de materiales que sean más sostenibles rápidamente. Generalmente se tarda como 2 décadas, pasan como 20 años desde que alguien inventa un material en laboratorio hasta que se vuelve un producto comercial que se adopta a escala. Lo que significa que para los objetivos de 2050 tenemos 5 o 6 años en las tendencias tradicionales. Entonces, la premisa de lo que queremos hacer en el grupo es tratar de hacer lo posible para utilizar técnicas modernas de computación para innovar en la generación de nuevos materiales, para reemplazar otros que ya tenemos o para reparar daños que ya hicimos al ambiente. Y la motivación de las herramientas, además de la motivación de la necesidad, es muy clara. En los últimos 5 a 10 años hemos visto una explosión en la utilidad y en el éxito de técnicas basadas en la inteligencia artificial o el aprendizaje máquina o machine learning
para multitud de tareas que solían ser exclusivas de las personas. Había una serie de tareas que pensábamos que eran difíciles y que no iban a ser aprendibles por un ordenador, y resulta que los últimos 5 o 10 años hemos visto que sí. Bueno, pues ya la gente no va a las agencias de viajes, o no tanto como antes, y a los que estén en casa y tengan el ordenador abierto les aconsejo que busquen DALL-E en Google, es eso que está escrito ahí, DALLE. Es un juego de palabras con Dalí, y es un modelo de aprendizaje máquina que salió el año pasado, que transforma texto en imágenes. Uno escribe un texto y genera una imagen que en principio corresponde con ese texto. Esto es una cosa que en principio necesitaría una persona que sabe leer, una persona que sabe dibujar, que tiene la creatividad, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahora hay un modelo que tarda unos segundos en generar una imagen dada en un texto. Hace 5 o 6 años vimos como el juego de Go, que parecía que era exponencialmente complejo, que no iba a haber forma de que un ordenador navegase esos árboles de decisión tan profundos, de tantos movimientos, tantas opciones. Resulta que sí, era perfectamente aprendible, y en un periodo de meses a un par de años tuvimos de un ordenador competitivo a total hegemonía del ordenador sobre las personas en este juego combinatorio. Entonces la cuestión es cómo traemos esas herramientas a estas necesidades de sostenibilidad que, bueno, pues, que nos apremian. Y hay una combinación de cosas que son, en general, transferibles, que vienen de, pues eso, del aprendizaje máquina en general, que es ordenadores que corren más rápido, ordenadores más rápidos, más potentes que teníamos hace años. Eso ha sido fundamental en lo que se llaman las tarjetas gráficas, GPUs, particularmente de la empresa NVIDIA, que han permitido computar a una escala que no era posible antes. Ha habido innovaciones algorítmicas en los últimos, lo mismo, 5 o 10 años, que han permitido hacer estos modelos, este tipo de programas por primera vez, y datos, grandes pilas de datos, que es lo que permiten potenciar o utilizar todas estas herramientas de aprendizaje máquina. Y, por ejemplo, DALL-E, la imagen que muestro ahí arriba de los ositos jugando al ordenador debajo del agua, está entrenado en todo el texto que hay en Internet y todas las imágenes que hay en Internet, básicamente. Entonces está entrenado en trillones de puntos. ¿Cuántas de estas cosas son transferibles al diseño de materiales sostenibles? Bueno, algunas pueden ser y otras no. Y una de las primeras preguntas que nos hacemos aquí es: ¿cuál es la definición de la tarea? Porque no es lo mismo empatar con una persona, que es lo que generalmente Machine Learning intenta hacer. Por ejemplo, cuando uno está escribiendo en su móvil y tiene el autocompletar de la siguiente palabra, basta con igualar lo que uno está pensando. No hay que ser más creativo que la persona que está escribiendo, solo hay que igualar. O llevarnos a lugares que no se nos habrían ocurrido a nosotros mismos, ¿no? Sería escribir una novela mejor que una novela escrita por una persona. Entonces, estos dos niveles de dificultad son bien diferentes. Y en general, en lo que nos ocupa, y lo que David y Bartomeu saben muy bien, es que las reglas del juego en materiales son conocidas. A diferencia de dibujar ositos jugando a la videoconsola, hay una serie de reglas explícitas o implícitas en la química, en la física y en los materiales. Entonces, lo que tratamos de proponer, y espero en la conversación hablar más de cuántica con mis colegas, es cómo juntamos nuestro conocimiento de la física y de las reglas del juego con la capacidad, lo que llaman de caja negra del Machine Learning, de la inteligencia artificial, donde metemos datos y sacamos predicciones, pero sin tener un modelo establecido, unas reglas de cuáles son las relaciones entre los datos que entran y los datos que salen. Entonces, bueno, pues no. Dejo ahí la slide y comento un poco lo que pensamos nosotros en este eje, ¿no? Mi grupo está en este eje que va desde correr simulaciones físicas, y en esto significa, bueno, pues sabemos las reglas de la física, desde las leyes de Newton a la química cuántica de los años 20. Esas reglas se han transcrito en programas de ordenador que pueden responder a preguntas bueno, pues igual que uno puede predecir la órbita de un satélite, uno puede predecir el color de una molécula con simulaciones. Estas simulaciones tienen muchas ventajas, que extrapolan, ¿no? La gravedad trae igual manzanas y naranjas, y no tengo que aprenderlo. Por ejemplo, puedo generalizar conceptos gracias a la física.
lo cual es una gran ventaja comparado con tener que aprender todo a base de ejemplos, como se hace en Machine Learning. Y las simulaciones son en principio paralelizables. Uno puede, bueno, pues simulo una molécula en un ordenador y simulo otra molécula diferente en otro ordenador, con lo cual puedo cubrir un montón de opciones rápidamente. Y las contras de esto son que necesito saber la física que gobierna mi fenómeno. Si no sé la física responsable de mi fenómeno o poner toda la física que yo quisiera es demasiado caro, pues no puedo llegar a respuestas con la suficiente rigor o la suficiente precisión que a mí me gustaría. Y en el lado opuesto de este espectro está lo contrario, que es tratar la ciencia como un problema de caja negra, un problema donde no hay reglas y, bueno, pues le enseño un montón de entradas y un montón de salidas a mi modelo y espero que aprenda las relaciones sin tener que dárselas yo explícitamente. Eso es lo que ha permitido ganar el juego de Go, o es lo que ha permitido ganar pues eso, el texto, creación de imágenes. Todos estos problemas han sido resueltos sin preocuparse por las reglas del juego. Y, por ejemplo, la gente que hace aprendizaje máquina, inteligencia artificial en texto, no estudian gramática, no utilizan explícitamente las reglas de la gramática. Entonces, el problema es que nosotros no tenemos trillones de datos experimentales. Generalmente en materiales y en química y en física, los datos son poquitos, son heterogéneos, pues un grupo mide una clase de materiales y otro grupo mide otra diferente, pero a lo mejor no hay ningún grupo que mida entre medias. Entonces, tenemos problemas de datos que no hay en otras áreas de la ciencia. Entonces, lo que tratamos en el grupo es cómo juntamos estos dos elementos para, en la medida de lo posible, facilitar la invención de nuevos materiales. Entonces, una clase de estrategias que usamos aquí, que se usa también en diseño de fármacos, es lo que llamamos cribado virtual o virtual screening, si alguien lo va a buscar en internet. ¿Cuál es la idea del cribado virtual? Bueno, pues es usar simulaciones físicas a gran escala. En vez de dibujar un candidato, pues yo pienso, a lo mejor este material con hierro y cobalto y níquel y samario sería un buen catalizador. Lo introduzco en mi ordenador, corro una simulación y me dice, pues sí, sería bastante bueno o sería intermedio. ¿Cómo automatizo ese proceso para que las simulaciones, ya que las simulaciones ocurren dentro de un ordenador, todo el proceso ocurra dentro de un ordenador? La ideación de qué candidato voy a evaluar, en vez de tener que pensarlo yo, creo un programa que genera candidatos en una rejilla de opciones, ¿no? Tengo pues todos estos elementos, los podría combinar con estos otros, en estas combinaciones, estas ratios, y enumerar el espacio de diseño automáticamente. Eso no lo tengo que imaginar yo, enumero una gran lista de opciones y voy circulando por la lista y corriendo mi simulación y evaluando cada uno de estos candidatos exhaustivamente. En general, no hace falta ser exhaustivo porque una vez que uno ha corrido unas cuantas simulaciones, bueno, pues a lo mejor puedo hacer un modelito de Machine Learning pequeño que aprende a ser un subrogado de la simulación cara. Y en vez de tardar 100 o 1000 horas en un superordenador, después de haber visto cientos de ejemplos, puedo hacer un modelito que en unos pocos segundos dice, mira, yo creo que si corrieras la simulación te diría que este material es muy malo, no merece la pena ni molestarse en correr una simulación completa. Entonces, esta idea del cribado, de ir haciendo filtros cada vez más rigurosos y cada vez más caros, desde enumerar un espacio grande hasta elegir unos poquitos candidatos que enseñarle a los colaboradores y luego ellos los hacen en el laboratorio. Y en vez de tener, bueno, pues que ir intentando por ensayo y error, como Edison inventando la bombilla en 1890, llegan con un poco más de idea de cuál es el espacio que es posible que funcione y el espacio que es más difícil que funcione. Y esto es un tipo de estrategia que hemos usado muchas veces. En general, en tareas donde las simulaciones físicas son de fiar y un cálculo me va a dar una predicción potente de cómo va a aportarse un material, pues no hace falta que lo haga en el laboratorio experimentalmente. Puedo correr el cálculo y fiarme del cálculo para tomar decisiones. Entonces, lo que tengo ahí, eso que ni se ve de las líneas tan finas, es la estructura de la base de datos donde guardamos toda la información. La idea es solo daros una idea de que hay un montón de ingeniería detrás de conectar todas las piezas de, bueno, pues el programita que piensa en nuevos materiales, el programita que evalúa cuál es su geometría, el programa que evalúa cuál es su color o cuál es su magnetismo,
o cómo de buenos son como catalizadores. Y luego lo otro que tengo ahí es una captura de pantalla de que hemos corrido como 100 millones de cálculos. Entonces, esto no es algo que uno podría hacer a mano, sino que es un ordenador hablando con otro ordenador. Y un ejemplo que hemos hecho en colaboración con gente de España, con Avelino Corma y Manolo Moliner del Instituto de Tecnología Química en Valencia, es el diseño de zeolitas. Las zeolitas son una clase de materiales. Hay zeolitas naturales que se usan en la arena de gato, y hay zeolitas artificiales en la misma clase de materiales que se usan en catálisis, en cracking, se usan por toneladas para hacer gasolina y para hacer productos químicos, y se usan en el tratamiento de gases. Si la gente que tenga un coche diésel tiene zeolitas en el tubo de escape para tratar los óxidos de nitrógeno que salen del motor. Entonces, una clase de materiales relativamente común, relativamente útil, que tiene mucho jugo para la inteligencia artificial, porque hay aproximadamente 250 materiales en esta clase, cada uno de los cuales tiene una estructura diferente. Todos están hechos de los mismos átomos, todos están hechos de silicio, oxígeno y aluminio. Las proporciones de silicio y aluminio se pueden mover un poquito. Y cada uno tiene una topología, una serie de, como si uno piensa en una esponja, el tipo de poros que tienen dependen de cada material. Cada material tiene un tipo de poro diferente, y según el tamaño y la forma de estos poros, el material hace cosas diferentes. La zeolita, que es buena para sacar el nitrógeno los óxidos de nitrógeno del tubo de escape, es distinta de la que es buena para hacer queroseno en vez de gasolina. Entonces, es un espacio de muchas dimensiones, donde hay muchos grados de libertad, que es el tipo de cosas que el Machine Learning hace bien. Y es particularmente interesante porque los físicos, cuando han enumerado el número de zeolitas posibles, resulta que hay millones que podríamos hacer, porque significa que podría haber pues, un material que nos vendría bien, por ejemplo, para oxidar el metano, el metano es un gas, y ha habido un artículo reciente aquí de una compañía que se llama Desiree Plata, que ha descubierto que se puede quitar metano del aire utilizando zeolitas. ¿Dónde está la otra fuente de complejidad? Que no está claro cómo hacerlas. Una vez que alguien ha aprendido a hacer una, se puede repetir la receta. Pero la relación entre la receta de cocina y lo que sale, el material que se sintetiza, es muy complicado. Básicamente lo que hay que hacer es juntar una serie de precursores del silicio, del aluminio, la concentración de agua, una temperatura y un tiempo en una olla a presión, y al cabo de unos cuantos días aparece un polvito que es el material. Y la relación entre lo que uno hace con los ingredientes y el producto final que sale de la síntesis no está clara en absoluto, es complicada. Y uno de los ingredientes que más importa es lo que se llaman las plantillas o los agentes directores. Estos son moléculas orgánicas, como las moléculas que hay pues eso, en las medicinas o en los disolventes, cuya forma se ajusta precisamente al poro que uno quiere hacer. Y resulta que si yo pongo una molécula que tiene la misma forma que el poro que quiero hacer, la síntesis se inclina, se va para allá, independientemente o además de los otros grados de libertad. Entonces hay una cuestión aquí de llave y cerradura, de cómo elijo la molécula que encaja bien en mi material y permite hacerlo. Esto es una cosa sabida, si esas referencias son de hace 20 o 30 años, pero no ha sido capaz de hacerse a escala predictiva. Entonces esto es lo que hemos hecho con el profesor Corma y con el doctor Moliner. Los últimos 2 años o así hemos trabajado en esto y hemos cogido nuestro motor grande de correr cálculos y hemos corrido los cálculos de todas las moléculas que uno conocía y todas las zeolitas que uno conocía, y en total nos han salido pues eso, casi 4 millones de cálculos diferentes, y hemos podido evaluar qué moléculas encajan bien en qué zeolitas, de forma que podemos elegir a partir de ahora, si quiero hacer la zeolita nueva X, puedo utilizar la molécula nueva Y. Una de las cosas que hicimos, y es también aquí con una colaboradora de MIT, es que ella tiene un aparato de inteligencia artificial que es capaz de procesar literatura, es capaz de leer artículos científicos y extraer información. Entonces pudimos combinar los resultados que ella extrajo históricamente, extrajo cientos de resultados históricos, no tuvimos que ir a leer cada uno de los papers, sino que ella extrajo estos cientos de resultados históricos y lo comparamos con las predicciones de nuestro modelo. Encontramos que el modelo
estaba validado retrospectivamente en datos de la literatura y nos fiamos suficiente para validarlo prospectivamente en colaboración con ITQ en el diseño de nuevas moléculas. Así que usamos nuestros procesos para elegir 2 o 3 moleculitas nuevas, cada una de las cuales hizo un material nuevo o una versión preferible de un material conocido. Nosotros en mi grupo no hacemos experimentos, solo hacemos los cálculos, entonces siempre somos grandes amigos y grandes colaboradores de la gente que hace los experimentos, y en este caso en particular, uno de los materiales que salió es tan bueno o mejor como lo que hay a día de hoy los tubos de escape de la gente. Entonces estamos hablando está patentado y estamos hablando con empresas del sector a ver si cumplen otros requisitos económicos y demás para tratar óxidos de nitrógeno en tubos de escape. Y luego la otra mitad de lo que quería mencionar es una idea que llamamos diseño inverso, que es tratar de hacer lo contrario de lo que acabo de describir. Lo que acabo de describir, yo tengo una lista larguísima de materiales y voy uno por uno viendo a ver cuál puede ser bueno para mi tarea. Lo cual, bueno, es una forma, ¿no? El cribado, bueno, pues tengo una lista muy larga y voy uno por uno. Es fácil imaginar que hay demasiadas opciones, ¿no? Para cualquier aromático. Hay millones de zeolitas, hay trillones de óxidos que yo podría usar para hacer un catalizador, de forma que recorrer una lista exhaustiva no es escalable para todas las aplicaciones. Entonces, en los últimos años nos hemos interesado mucho por esta idea del diseño inverso, que consiste en lo contrario. En vez de tener una función matemática cuya entrada es un material y su salida es la propiedad de ese material, hacer lo contrario, hacer una función cuya entrada es lo que yo quiero que haga el material, cuya entrada es la propiedad, y lo que la función me provee, lo que la función genera, es el material. Me dice, bueno, pues si quieres que sea azul, haz esta molécula. Si quieres un antibiótico, haz esta molécula. Esto suena un poco a ciencia ficción, pero en los últimos 6 o 7 años ha tomado el mundo del aprendizaje máquina por completo. Y ese artículo, esas imágenes que tengo ahí abajo de caras de personas, son caras de personas que no existen. Eso es un modelo de inteligencia artificial al que se le enseñaron cientos de miles de fotos de famosos y ha aprendido a generar nuevas caras de famosos que no corresponden con ninguna persona. Son caras sintéticas que tienen en común atributos de las caras de famosos, pero no son explícitamente las caras de ninguna persona en concreto. Y ese artículo es de 2018, hace ya 4 años que esa tecnología existe. En este mundo donde la tecnología se mueve tan rápido en inteligencia artificial, os podéis imaginar que lo que hay ahora es todavía mejor. Y lo que enseñé al principio de DALL-E con la generación de imágenes basado en texto es lo mismo. Es un modelo generativo que, dada una entrada, el texto produce varias posibles salidas, varias posibles imágenes que van con ese texto. Entonces, esta misma idea, en principio, se puede llevar a materiales o a moléculas donde yo digo, dados suficientes datos de entrenamiento, y esa es la gran limitación siempre en nuestra área, dados los suficientes datos de entrenamiento, bueno, pues yo quiero una molécula para hacer el color azul de los teléfonos o el color azul de los móviles de la pantalla. Y el modelo me la sugiere. Entonces, esto es una tecnología que se lleva desarrollando también desde hace 4 o 5 años, donde tratamos de hacer eso. Es un poco técnico, pero básicamente la idea es entrenar uno de estos modelos de forma que sea capaz de traducir números aleatorios que yo genero a moléculas, y que cualquier número que mi ordenador genere pueda transformarse en una molécula diferente. De forma que lo que tengo que hacer es encontrar el número óptimo y el modelo generará la molécula que corresponde a ese número óptimo. Entonces, si alguna vez alguien ha tenido un poquito, se acuerda de la química de las moléculas orgánicas, la idea esta es tan simple como que puedo coger la molécula de aspirina, que es la que tengo ahí arriba a la izquierda en azul, y añadirle un poco de ruido numérico. Pues cojo la molécula de aspirina, imaginemos que es el número 8027, le sumo 1, tengo el número 8028. ¿A qué molécula corresponde eso? Bueno, pues cada una de estas es una versión químicamente distorsionada de la aspirina
que he generado añadiéndole un poquito de ruido numérico. Entonces tengo esta forma de traducir entre números, donde es muy fácil moverse, y química, donde es muy difícil moverse. Y cada una de estas moléculas se parece a la aspirina, sigue las reglas de la química, pero fue generada, fue soñada por un ordenador, básicamente distorsionando la aspirina, pero siempre respetando las reglas de la química. Entonces, esto es una herramienta que se usa cada día más. Hay startups por todo el mundo y compañías farmacéuticas intentando aplicar estas tecnologías para inventar nuevos medicamentos. Y un ejemplo que nosotros tenemos, que hemos hecho en los últimos 2 años, es diseñar péptidos terapéuticos. Los péptidos son proteínas artificiales, proteínas cortitas, que están hechos de una combinación de... Es como si uno piensa en un collar de cuentas, decides que tienes hasta qué longitud de cuentas son posibles, en nuestro caso 30, 40, y cada una de las cuentas puede ser de uno entre 20 colores. Básicamente eso es como pensar en el diseño de proteínas. Es una secuencia de moléculas conectadas cada una con la siguiente, y hay 20 elecciones posibles para cada una de estas posiciones. El espacio de diseño se vuelve astronómico. Por ejemplo, este es un péptido que se llama penetratina, tiene 16 monómeros, 16 aminoácidos, con lo cual hay 6 por 10 a la 20, un 6 seguido de 20 ceros, opciones no equivalentes, cada una diferente de esa longitud. Entonces, nuestros colaboradores tienen una máquina para hacer péptidos que ellos programan y sintetiza el péptido que ellos quieren, tarda 1 hora o así en hacer cada péptido. Y un problema, el problema es diseñar el péptido que más ayuda a llevar una terapia genética a la célula. En concreto, la terapia se llama Exondys 51, está aprobada para el tratamiento de una distrofia muscular, pero no es lo suficientemente potente. Hay que dar dosis altísimas porque no llega a la diana celular deseada. Y combinando un péptido con esta terapia, con Exondys, es posible aumentar su habilidad de llegar a la célula. Ahora bien, ¿cuál es la combinación óptima de péptido que mejor lleva esta carga a su diana terapéutica? Bueno, pues es un espacio astronómico, hay más opciones que átomos en la Tierra, es imposible ser exhaustivo, como hicimos antes, aquí no se puede ser exhaustivo, hace falta algún mecanismo que imagine ideas, no solo que evalúe nuestras ideas, pero que imagine ideas nuevas. Entonces eso es justo lo que hicimos en esta colaboración con el grupo de Brad Penteluti aquí en MIT. Básicamente usamos datos que ellos han reunido en los últimos años para entrenar estos 2 modelos. Un modelo que imagina nuevos péptidos y otro modelo que dice, bueno, este péptido pinta bien o este péptido no pinta bien. Corremos este modelo, entrenarlo lleva unos días, buscar lleva unos días, por supuesto los experimentos llevan mucho más tiempo, pero la parte de ejecutar el aprendizaje máquina es relativamente rápida. Y sin entrar tampoco en mucho detalle, las figuras son un poco densas, pero si miramos aquí a la derecha en estos plots, estos son los péptidos en los que entrenamos, este que pone CPPs, para Cell Penetrating Peptide. Library es la biblioteca que usamos, este es el modelo que juzga qué péptidos son buenos, este es el modelo que imagina péptidos nuevos, y estos son los que creamos con Machine Learning. Y aquí es la medida de cómo de buenos son como terapias. Y resulta que todos los que imaginó el Machine Learning son mejores, o prácticamente todos son mejores que el mejor que había hecho una persona hasta ahora. Entonces la idea esta es que el modelo puede aprender a evaluar y puede aprender a imaginar nuevas soluciones que no había imaginado una persona hasta ahora. Es también posible interpretar lo que el modelo ha hecho. El modelo nos puede decir, bueno, lo que más funciona es poner este aminoácido en este sitio en particular, de forma que podemos ir y comprobar la hipótesis de que el modelo nos dice de lo que le importa. Y también podemos hacer el mismo tipo de estrategia para sintetizar, de forma que el robot que sintetiza también tiene una cierta confianza en la ruta o la eficiencia de la síntesis que va a correr en ese espacio. Y con estos 2 ejemplos, si alguien de los que están escuchando tiene interés, con mucho gusto que nos mande un email o nos contacte. Tenemos otros ejemplos, otras clases de materiales que nos interesan, pero en principio la idea es que podemos juntar la física o las simulaciones rigurosas
con inteligencia artificial, de forma que cada una compense las debilidades de la otra para diseñar nuevos materiales. A veces, cuando las herramientas existen, lo que tenemos que hacer es pura ingeniería de ejecución, y algunas veces las herramientas no existen y hay que dar un paso atrás y decidir cómo diseñar la herramienta necesaria para la tarea en concreto. Esto es lo último que quería decir, es darle las gracias al grupo, porque claramente esto no lo he hecho yo todo con mis manos, ni mucho menos, sino que somos un grupo. Esta foto la tomamos ayer en un día sorprendentemente soleado, ahora ya en estas fechas aquí en Boston. Y lo que digo, muy agradecido al grupo y a los sponsors que nos permiten ejecutar esta tarea. Y muchas gracias, Bartomeu, para mucho interés ahora de charlar un rato. Muchas gracias, Rafael, por una charla fascinante. Seguro que ha inspirado a un montón de gente y nos dará pie a una discusión también fascinante. Para resumir un poco lo que has dicho, nos has explicado cómo combináis en vuestro trabajo las leyes de la física y la química con la inteligencia artificial y la usáis para descubrir nuevos materiales. Y en concreto nos has explicado dos estrategias que seguís para hacer esto. La primera es de cribado, donde tenéis una lista de millones de materiales y usáis la inteligencia artificial para predecir de forma rápida las propiedades de estos materiales e identificar materiales adecuados para ciertas aplicaciones tecnológicas. Y nos has dado el ejemplo de descubrir nuevas zeolitas, que es un tema fascinante. Estoy seguro que David también tiene algo que decir en ese tema. Y después nos has explicado el diseño inverso, donde dejas a la máquina imaginar y tú dices, yo quiero esta propiedad y qué material podemos descubrir que tenga esta propiedad. Y nos has dado otra vez otro ejemplo de péptidos terapéuticos que os permiten dirigir cargas a la diana que buscáis para facilitar la terapia. Pues como decía ahora, David Fairen se unirá al coloquio y una breve introducción. David Fairen Jiménez es catedrático de Ingeniería Molecular en el Departamento de Ingeniería Química y Biotecnología de la Universidad de Cambridge. Nuestros edificios están uno al lado del otro. Y allí dirige el Laboratorio de Absorción y Materiales Avanzados. Su investigación se centra en el desarrollo de materiales porosos, principalmente de polímeros de coordinación porosos, y su trabajo se basa en estudio de procesos de reconocimiento molecular para mejorar el almacenamiento y separación de gases, así como para su uso en aplicaciones oncológicas. Dos temas que ha tratado ya Rafael también en su charla, tanto tratamiento de gases como tratamiento médico. Su experiencia se ha desarrollado a través de una investigación que combina, primero, el uso de métodos computacionales para el desarrollo de nuevos nanomateriales. Segundo, la ingeniería y el conformado de materiales para mejorar su comportamiento. Tercero, aplicaciones industriales sostenibles, incluyendo almacenar hidrógeno y captura de carbono. Y cuarto, transporte de fármacos. David ha recibido proyectos de investigación que acumulan más de 18 millones de libras. Estos serán más de 20 millones de euros. Y con IPs como investigador principal y co-investigador principal de fuentes de industria, AstraZeneca, BP, Shell, fuentes de financiación basadas en Reino Unido, gubernamentales, la Royal Society y también organismos internacionales como la European Research Council, el Consejo de Investigación Europeo. Ha publicado más de 120 artículos académicos, tiene 14 patentes y ha recibido bastantes premios, incluyendo el de Talento Emergente por la Sociedad de Científicos Españoles en Reino Unido y el premio Barrer de la Sociedad de Química de Reino Unido y el premio SUSCHEM Innova de la Real Sociedad Española de Química. David también, aparte de su labor académica, ha creado dos empresas de base tecnológica, Immaterial, para facilitar la transición ecológica, y Vector Bioscience Cambridge, que se dedica a desarrollar fármacos más eficaces y con menores efectos secundarios. Así que, David, te doy la palabra a ti. ¿Nos podrías explicar un poco los temas que tratáis en tu grupo y también relacionarlo un poco con lo que nos ha explicado Rafael en su charla? Y bueno, muchas gracias a Tomeu. Bueno, lo has contado ya todo, o sea que
Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias, Rafael, también por la presentación. Me ha parecido muy interesante. Y como dices, ciencia ficción. No es ciencia ficción porque es cercano a lo que yo hago, pero también es cierto que la parte computacional que nosotros hacemos, por ejemplo, y ya contando un poco lo que hacemos en nuestro laboratorio, se basa más en simulación molecular, no tanto mecánica cuántica, y toda la parte de aprendizaje automático que hacemos, digamos, vamos, si lo comparo con lo que tú estás haciendo, la verdad es que está un paso por detrás y es, vamos, me encanta ver este tipo de charlas, me parece muy inspirador y me parece, bueno, explosión de ideas y de posibilidades para desarrollar nuevas ideas, proyectos, materiales, etcétera. O sea que, bueno, enhorabuena por la presentación. Me ha parecido muy, muy interesante. Y como dice Tomeu, bueno, presentando un poco el trabajo que hacemos, sí, es cierto, nosotros siempre tenemos un primer paso en el que utilizamos simulación molecular, que básicamente la diferencia, como vosotros sabéis, pero bueno, para otras personas que nos puedan escuchar, se basa más bien en un tipo de interacciones más a nivel físico o a nivel electrostático y no tanto a la creación y la ruptura de enlaces químicos en las moléculas. Entonces, bueno, es una escala de energías diferente, pero es muy rápido, es muy eficiente y muchas veces nos hemos basado, bueno, en hacer estos cálculos con varios miles de materiales, por ejemplo, que podemos simular en paralelo. Y bueno, yo cuando empecé con este tipo de simulación, más o menos en el año 2007, cuando estuve en Edimburgo, al principio hacíamos la simulación con 10 materiales a la vez, siempre prestamos mucha atención, pero en el siguiente paso, que fue cuando yo estuve en la Northwestern University, por ejemplo, en Estados Unidos, bueno, ahí ya pasamos a hacer un barrido de materiales que ya eran pues miles de materiales y muchas veces ahora vamos incluso a millones de materiales. Y bueno, ya en Cambridge, claro, ahí fue cuando ya empezamos a hacer todo este tipo de exploración de datos, intentar predecir resultados antes de hacer este tipo de simulaciones, ¿no? Cómo podemos realmente acelerar todo el proceso. Y bueno, ahí es cuando ya hemos empezado a combinar todo este tipo de técnicas. Yo no diría que soy un experto en aprendizaje automático, machine learning, inteligencia artificial, pero sí que hemos trabajado mucho con gente que sí que domina el tema y siempre intentamos, bueno, integrar esto en el trabajo que hacemos a día de hoy. También con Tomeu, por ejemplo, haciendo barridos, intentando utilizar en este caso, sí, sus conocimientos de mecánica cuántica para explorar muchísimos materiales y luego poder utilizar inteligencia artificial para poder predecir nuevos materiales que existirán algún día y de esa manera, bueno, ahorrarle tiempo a la gente para que no tenga que hacer todos estos cálculos cuánticos, sino que realmente pueda introducir su material y conocer sus propiedades. Eh, Como digo, ese suele ser siempre el primer paso, la primera etapa en la investigación que hacemos. La segunda, ahí es cuando ya nos vamos al laboratorio y ahí seleccionamos bueno, la síntesis de los materiales que hemos encontrado con mejores propiedades. Eh, y algo que es interesante en el trabajo que hacemos, que está relacionado en estos dos campos, tanto la aplicación de temas de CO2, de hidrógeno, como para temas de drug delivery, de transporte de fármacos en aplicaciones en cáncer, es cómo podemos hacer no solamente la síntesis del material, sino cómo podemos modificar ese material para mejorar sus propiedades. Si es el caso de energía, bueno, algo muy sencillo que es el conformado del material, que parece algo muy, muy básico y que realmente lo es. Es algo que hemos visto que era una gran barrera para la implantación de nuevos materiales, algo que la gente siempre asumió que iba a ser muy, muy sencillo, pero a la hora de la verdad, las propiedades de los materiales no se trasladaban, no eran las que habíamos predecido. Entonces, hemos conseguido avanzar esto.
este aspecto para poder tener materiales donde las predicciones que hacíamos sean reales. Y en el tema de cáncer, por ejemplo, bueno, es de nuevo ver cómo podemos modificar estos materiales, ponerles anticuerpos en la superficie externa, por ejemplo, de una nanopartícula, de manera que vaya al lugar que queremos. Y también trabajamos con muchos expertos en cáncer y esta gente también utiliza muchísima inteligencia artificial, por ejemplo, para temas como los que estabas describiendo, Rafael, seleccionar, bueno, cuál es el mejor fármaco, en este caso, por ejemplo, un fragmento de RNA que pueda, que pueda parar algunas de las rutas metabólicas de las células que estén provocando el cáncer. Todo este tipo de conocimientos siempre los intentamos integrar y bueno, al final dar bueno, la prueba experimental en los laboratorios y la idea con las empresas es también eso, no solamente no quedarnos en el artículo científico, en los proyectos de investigación que conseguimos, sino realmente conseguir un producto que podamos llevar a la sociedad para mejorar las condiciones, tanto en tema de el clima, el cambio climático, como en temas de cáncer para conseguir terapias más efectivas. Muchas gracias, David. Escuchándote a ti y antes a Rafael, me venía en mente una cita de Paul Dirac. Paul Dirac es uno de los padres de la mecánica cuántica y en el año 1929, hace casi 100 años, escribió un artículo donde escribió que después de desarrollar la mecánica cuántica, básicamente la física y la química estaban solucionadas. Lo único que faltaba era aplicar estas leyes para hacer cualquier cosa. Y en los últimos 100 años hemos descubierto que no tenía razón porque no es fácil solucionar estas ecuaciones. Pero escuchándolos a los dos, estoy pensando que quizás no estamos tan lejos. Y él dijo física y química, pero quizá me atrevería a añadir biología, escuchando lo que decís los dos. ¿Qué os parece? Estamos ya... Bueno, Rafael, si quieres empezar. Es un poco reduccionista. Yo creo que los biólogos nos van a venir a buscar. Yo creo que la gente de materiales a lo mejor nos da la razón, pero los biólogos creo que no lo van a ver claro. Yo creo que hay cosas emergentes también. Tú haces superconductores y los superconductores no están ahí todavía. ¿No? Entonces Dirac, incluso en cosas, en temas de física o de química física o de física química, había puntos ciegos. Hay comportamientos emergentes que solo aparecen cuando aumenta la complejidad. Entonces yo creo que en fin, sobre todo como herramienta de ingeniería que nosotros usamos día a día, es verdad que está comoditizado ya y pues eso, sacar el color de una molécula o predecir la absortividad de un material nanoporoso, en principio es una cosa rutinaria y lo que queremos es hacerlo rápido, hacerlo eficaz, hacerlo a escala. Pero hay preguntas fundamentales que no están bien respondidas todavía y que solo emergen una vez que uno hace los experimentos o crea la complejidad suficiente para ver estos fenómenos emergentes. En WATOC, que es la conferencia de química cuántica por excelencia, fue este mes de julio en Vancouver, y Hoffman, que es uno de los padres de la química cuántica, tenía cosas muy interesantes que decir sobre la inteligencia artificial y fue a lo mejor un poco controvertido porque postuló, ¿no? ¿Cuál es el rol que le queda a los químicos cuánticos si van a ser sustituidos por inteligencia artificial? ¿No? Estas aproximaciones las puede hacer una máquina también. Entonces fue una conversación interesante. Y yo creo que es interesante el tema de la pregunta en realidad. En muchas presentaciones yo hablo, ¿no? De conseguir predicciones de maneras más que sistemática, bueno, de una manera determinística, ¿no? Es la palabra clave. Que eso en realidad te vas a temas, bueno, de filosofía de principios del siglo XX. Nosotros aquí en Cambridge, ¿no? Tenemos a Bertrand Russell, muy importante, con mucho que decir. También Karl Popper en el resto de Europa.
para hablar de estos temas sobre determinismo científico, que es muy interesante. Yo creo que incluso, bueno, la biología, por supuesto, tiene un grado de complejidad que es bastante importante, pero incluso con los materiales, con temas muy sencillos que están muy bien entendidos. Por ejemplo, lo que decías tú, Rafael, ¿no? Un material poroso, como los que podemos desarrollar, bueno, las zeolitas o los materiales que fabricamos en nuestro laboratorio. El tipo de simulación que hacemos muchas veces, en principio sí que conocemos las ecuaciones que dominan el comportamiento de estos materiales, ¿no? Cómo una molécula de un gas interacciona con este material, pero en vez de intentar tener una predicción determinística, muchas veces hacemos este tipo de simulación que llamamos Monte Carlo, que más que buscar una solución a un problema, lo que intenta es decir, bueno, voy a buscar millones de soluciones posibles y voy a utilizar una física estadística para ver qué soluciones tienen sentido y de esa manera poder dar una solución. Y eso, bueno, es el planteamiento que tiene Metrópolis con el proyecto Manhattan en su tiempo para poder decir, bueno, si el problema es muy complejo, pero más o menos conozco algunas ecuaciones, pues voy a dar una solución al problema, pero no va a ser de una manera determinística, va a ser otra manera, alternativa. Yo creo que es aquí donde todo el tema de la inteligencia artificial tiene su lugar, ¿no? En realidad consigue un atajo, consigue encontrar otra ruta para llegar al conocimiento, lo cual es también muy interesante. Un poco no este cuarto paradigma de la ciencia, ¿no? Eso es una pues, de ensayo-error, pasando por el modelo simple de papel y lápiz y las simulaciones que, bueno, pues que nosotros todos hemos hecho. El siguiente paso es la idea esta del Big Data, ¿no? Como la pura cantidad de datos permite hacer una serie de cosas que a lo mejor no se podían hacer por métodos anteriores. Hay mucha discusión. Bueno, el hecho de que todos nosotros tengamos algo de inteligencia artificial en nuestra investigación, pues señala esta idea de que está permeando, ¿no? Y se va a volver una herramienta más como otras. A lo mejor no cambia todos y cada uno de los aspectos de la ciencia que hacemos, pero se vuelve otra herramienta más, pues igual que igual hacemos Monte Carlo, pues podemos hacer modelos generativos. Es otra herramienta más que empieza a ser sinónimo de herramientas que teníamos. En este sentido, ¿dónde creéis que está la limitación hoy en día? Cuando creas un modelo así, tienes dos componentes. Tienes el modelo en sí y después tienes los datos que necesitas para entrenarlo. Um, ¿Dónde está la limitación hoy en día? ¿En cuál Los datos. están los dos? Los datos. Los datos. Hemos visto, hay lo que se llaman redes de scaling, el escalado de las redes neuronales, y cuanto más grandes, mejor. Con datos ilimitados todavía no se ha visto el techo donde una red neuronal no se vuelva mejor con más datos. No. Son modelos que cuestan millones de dólares, millones de euros entrenarlos en electricidad. Son modelos gigantescos con trillones de parámetros, pero no se agotan. Cuando los haces más grandes, les das más datos y va mejor. Eso claramente no se traduce a lo que nosotros hacemos, ¿no? El trabajo de los péptidos eran 700 puntos para entrenar. Y ya me imagino que cuando David hace MOF 50, 100, 200, es un trabajo grande. Hay un estudiante, una persona que tiene que hacerlos con sus manos, purificarlos, caracterizarlos. Entonces, son los datos. Y al final yo creo que lo que está emergiendo es lo que se llama el aprendizaje activo, que es una cosa que en otros campos de inteligencia artificial no se hace tanto, pero que en las ciencias lo tenemos que hacer todo el tiempo, que es esta idea de, bueno, tengo un modelo y el modelo me dice cuáles son los siguientes puntos que tengo que adquirir, basado en su propia incertidumbre y basado en la promesa, en cómo de bien pintan estos nuevos puntos, utilizar inteligencia artificial en el proceso de aprendizaje, ¿no? Este meta-aprendizaje de cómo explorar mis opciones, porque no lo voy a sacar a la primera. Y yo creo que sí son los datos y cómo traer nuevos datos. Yo desde que empecé yo siempre, vamos, para mí, yo hice la tesis en temas experimentales. Solo empecé a hacer temas computacionales al salir de España y empezar en Edimburgo, luego en Estados Unidos.
En ese momento, la limitación que teníamos era muy distinta, sobre todo en Edimburgo, que era la capacidad computacional. Teníamos muy pocos trabajos que podíamos correr a la vez. Ese número sí se ha disparado, como decías también Rafael antes, ¿no? En cuanto también nos pasamos a utilizar, bueno, la posibilidad de utilizar tarjetas gráficas, por ejemplo, en ese momento, claro, es ya una explosión de poder, que es, bueno, también con las criptomonedas, ¿no? Se ve todo el énfasis que tienen utilizar todo este tipo de computación. Em, nosotros para datos muchas veces utilizamos todavía simulación Monte Carlo, tenemos miles de datos a la vez y de esa manera sí que podemos alimentar y conseguir una información mucho más clara. Una de las preguntas que tendría yo también, a lo mejor más que comentar la idea, pero es más preguntar a vosotros que sabréis más de esto, sería ¿qué falta también para refinar los métodos? Porque es un campo que está en auge, por supuesto, y supongo que en 10 años y en 20 años estaremos en un mundo totalmente distinto. Entonces, no solo los datos, que sí, de acuerdo, es muy importante, pero es también qué énfasis requiere esta investigación fundamental para conseguir mejores simulaciones. Creo al final es un juego entre las dos cosas, ¿no? Si uno puede generar más datos, entonces no hay que preocuparse tanto de la naturaleza del modelo porque sabemos que los modelos que existen pueden ingerir todo lo que se les eche. Pero como eso no va a ser posible, bueno, pues cómo metemos estos a priori, lo que llaman, ¿no? Los sesgos inductivos, este conocimiento que ya tenemos, ¿no? De, bueno, pues sabemos cómo se comportan los electrones, sabemos cómo las cosas se comportan con la temperatura, tenemos un montón de leyes que ya sabemos desde hace muchos años. Entonces, ¿cómo las metemos en la estructura del modelo de Machine Learning para que no tenga que aprender las cosas obvias que ya sabemos y nos reservamos los datos para aprender solo las cosas que no sabíamos ya? Hay una compañera de aquí, se llama Tess Schmidt, que hace redes neuronales que obedecen geometría euclídea, porque nuestro universo obedece a la geometría euclídea. Entonces, buena gana de hacer redes neuronales que ignoran el hecho de cómo se comportan el espacio en el que vivimos. Es mucho mejor hacer redes neuronales que se comporten de la misma forma que nuestro espacio. Y es mucho más eficiente. Entonces, son como dos vasos comunicantes, ¿no? Donde podemos, pues eso, poner más presión en los datos y menos física, o más física y relajar un poco la necesidad de datos. Sí. Relacionado con esto, otra expresión muy conocida en este campo es basura in, basura out, que no solo es la cantidad de datos, sino la calidad de los datos que metes en el modelo. Y aunque conocemos las leyes de la mecánica cuántica y de la mecánica clásica, resolver las ecuaciones no siempre es sencillo. Y hay algunos materiales donde es más difícil que otros y donde las predicciones de nuestras teorías no son tan buenas. Ejemplos son materiales donde los electrones se localizan mucho, materiales magnéticos, etc. Y otra cosa que me parece muy fascinante es que últimamente se está también empezando a usar la inteligencia artificial para ayudarnos a resolver las ecuaciones de la mecánica cuántica de forma más acurada. DeepMind, por ejemplo, recientemente publicaron un artículo donde usaban una red neuronal para construir una función de onda, que es el objeto que describe cómo se comportan los electrones en un material, de forma mucho más precisa que cualquier modelo anterior. Así que está penetrando también en las bases más básicas de la física, estas ideas de inteligencia artificial. No, estamos intercambiando, ¿no? Algoritmos complejos, ¿no? Como la parte más difícil de la teoría de la densidad, funcional de la densidad, era justo eso. Entonces, bueno, pues esa parte la hacemos con una red neuronal que por puro empiricismo, que también Ferminet, que sacó Frank Noe, que se acaba de marchar a Microsoft. Y esto a lo mejor es una idea interesante. Yo no sé qué pensaréis vosotros. Bueno, hay un centro de Microsoft en Cambridge, así que a lo mejor los veis a diario. Pero las grandes empresas de tecnología están mojando los pies también en pura ciencia, en cómo la inteligencia artificial y la ciencia maridan de una forma que
se puede hacer desde la industria investigación muy, muy básica y no sé qué opinión tenéis o cuánto interactuáis con estos esfuerzos. Microsoft efectivamente tiene una oficina en Cambridge y están reclutando el 80% de sus estudiantes, los estudiantes que están acabando, están todos, se van hacia Microsoft, se van hacia DeepMind, que es otra empresa también, es parte de Google ahora, DeepMind, que está basada en Londres. Um, pero esto es algo que históricamente ha pasado en otros momentos en la física. Bell Labs, famosamente en Estados Unidos, es una empresa que tuvo casi tantos premios Nobel como las universidades más grandes del mundo, como gente como Phil Anderson. Así que es interesante ver esta interacción entre academia y empresa. Desde luego tienen más dinero que academia, así que pueden hacer cosas que quizás nosotros no podemos hacer. Es muy interesante todo el énfasis de la inteligencia artificial en empresas. Por ejemplo, vas al Craig Institute en Londres, centro muy importante, y tienen un acelerador de empresas solamente para empresas dedicadas en inteligencia artificial. Si trabajas en ese campo, puedes llegar a ellos. El otro día, por ejemplo, estaba una charla con el director del Cancer Research UK, es uno de los centros más bueno, instituciones más importantes de investigación de cáncer en Reino Unido y el Instituto de Cambridge, y hablaba de cómo la inteligencia artificial había cambiado la manera en que, bueno, se diagnosticaba a los pacientes. Hablaba de que en torno a un 50% de pacientes con cáncer de mama, por ejemplo, ahora mismo pasan por un proceso de inteligencia artificial en su diagnóstico. Entonces, lo que antes se hacía, que era siempre el diagnóstico, bueno, todo el tipo de pruebas para ver localización del tumor, cómo estaba desarrollado. Luego se aplicaba quimioterapia, se esperaba 11 semanas y se miraba si había funcionado o no había funcionado. Pero ahora tienen suficientes datos como para poder predecir qué va a ocurrir con esos pacientes. Y entonces saben cuándo esa quimioterapia va a funcionar y cuándo esa quimioterapia no va a funcionar. No hay tanto una conexión de entender lo que está ocurriendo, por qué se debe todo esto, pero saben que efectivamente que funciona, que la inteligencia artificial es suficientemente inteligente como para poder encontrar estas correlaciones y de esa manera poder, bueno, ahorrarle un sufrimiento a una persona y poder tener un diagnóstico muchísimo más adecuado. Y bueno, sí, en tema de empresas, bueno, eso es un ejemplo que hablaban con una empresa que trabajaba con la seguridad social británica, NHS, pero bueno, a todos los niveles, por supuesto. Y claro, las implicaciones, una vez que se mete uno en terapia, las implicaciones son mucho más importantes, ¿no? Porque si al final el modelo está mal entrenado y predice una energía incorrecta, bueno, pues al final lo peor que puede pasar es que un estudiante tiene que repetir un experimento, ¿no? O si nuestros colaboradores les damos la ciolita que no era, bueno, pues hay que repetir. Pero en medicina las implicaciones son mucho mayores. Esto es una de las cosas que, que están emergiendo, ¿no? Estos comités de ética en torno a la inteligencia artificial. Aquí en MIT acabamos de empezar una institución solo para computación a través de todos los departamentos y todas las escuelas, y el 20 o el 30% de los esfuerzos son para la ética de la inteligencia artificial, porque claro, dependiendo de la diversidad de la gente que entra en los datos de entrenamiento, pues el algoritmo funciona para personas blancas, pero no funciona para personas negras, funciona para personas que tienen más dinero y saben quejarse más, pero la gente que no sabe quejarse tanto, el algoritmo no es capaz de pillarlos. Entonces, hay muchísimas implicaciones y de hecho en los papers ahora, en los papers de las conferencias de inteligencia artificial, hay que añadir un comentario sobre las implicaciones éticas del trabajo, que una vez más, para cosas como pues eso, un material poroso, un cálculo de química cuántica, son de menos impacto, pero para cosas clínicas son mucho más importantes. Y por ejemplo, con el COVID, cuando empezó el COVID, hubo artículos de todos los colores prediciendo moléculas para el COVID y los repositorios tuvieron que bloquearlas. Yo no sé si lo experimentasteis, pero el repositorio de artículos de física, Archive, dejó de sacar, paró todos los papers que hablasen de COVID porque
las implicaciones éticas de unos cálculos eran mayores que, pues eso, que la responsabilidad científica del servidor. Claro. Un ejemplo donde no había suficientes datos, ¿no? Y Efectivamente. las simulaciones, bueno. Efectivamente, o la traducción ¿no? Desde Dirac hasta nosotros hicimos demasiadas aproximaciones y se perdió alguna parte del rigor. Sí. Estamos llegando ya al final del coloquio. Tengo dos preguntas más para concluir. Una está más enfocada para los oyentes más jóvenes que quizás tengamos hoy. Escuchándoos a los dos hablar de vuestra investigación y nosotros también, tocamos temas que van desde la física, la química, la biología, también la informática. Si hay alguien con 16, 17, 18 años está pensando, me gusta todo esto, ¿qué voy a estudiar en la universidad? ¿Qué le diríais? Yo diría que empezase. Yo creo que la gente tiene que estudiar algo que le guste, eso por supuesto. Eh, la vida da muchas vueltas. Matemáticas hace 10 años, no sé, pero 15, 20 años nadie quería estudiar matemáticas, no mucha gente, no tenía una nota alta. Ahora mismo es la nota más alta por las salidas laborales. Yo creo que la gente tiene que estudiar lo que le atrae. No hay una disciplina mejor o peor, tanto si es humanidades como si es eh, química, biología, medicina. La gente tiene que estudiar lo que le guste. Eso es fundamental. Igual, yo creo que al final es cuestión de si uno está motivado, eh, las universidades españolas son todas buenas. Yo creo que no hay, aquí hay unas jerarquías terribles, pero mi experiencia educativa en fin, me imagino que se pareció bastante a la vuestra y en general hay que trabajar y hay que currar en algo que a uno le guste. Yo estudié química, acabé haciendo cálculos y ahora materiales. Yo ni sabía lo que era un material cuando empecé aquí, venía más de hacer moléculas. Pero sí, yo creo que al final las matemáticas no caducan. Yo creo que hay otros campos de... Yo, por ejemplo, sí echo de menos haber estudiado más matemáticas. Esto creo que Einstein también se lamentaba al final de su vida que tenía que haber estudiado más matemáticas. Es una cosa fundacional y una herramienta que al final no caduca y hay cosas que uno las tiene pues como música y eso, ¿no? Que son rudimentos que se aprenden de joven y son mucho más difíciles de pillar más tarde. Yo, por ejemplo, en la química que yo estudié, digo, si hubiera hecho un par de clases más de ecuaciones diferenciales no me habría pasado nada. Pero sí, al final yo creo que es cuestión más de motivación y de tener la energía de hacer algo que viene de que te guste. Sí, estoy completamente de acuerdo. Y en realidad, hoy en día la ciencia se hace con equipos de todo tipo. Yo en mi equipo tengo gente que ha estudiado química, gente que ha estudiado física, gente que ha estudiado materiales, informática, y todos acabamos haciendo lo mismo porque son vasos comunicantes todos estos campos. No hay estas definiciones, estas delimitaciones tan secas que solía haber. Pues ya para concluir, solo preguntaros si repetimos esta charla dentro de 5 años, ¿qué nos vais a contar? Yo creo, a ver, la apuesta que puede salir o no puede salir en la gente que yo veo es si los experimentos los puede correr un robot. A día de hoy hemos dicho, los datos son lo que bloquea, ¿no? Y no es tanto, todos nosotros venimos de correr simulaciones en parte o todo lo que hacemos donde es fácil generar datos. En fin, está claro, más computación significa más datos. Como que está claro que si yo simulo más moléculas, pues tengo más datos. Pero los experimentos son endiablados y eso es la botella, ¿no? Esta transferencia de fidelidad, de la baja fidelidad a la alta fidelidad. Entonces yo creo que la apuesta ahora mismo que estamos como mirando un poco es, ¿puede un robot automatizar los experimentos de la misma forma que hemos automatizado los cálculos y ya uno no va y mete allí, no, el átomo este aquí, el átomo este allí, y está todo como abstraído y mecanizado? Si podremos mecanizar los experimentos para que estas herramientas se apliquen también al final a la fidelidad más alta y no solo a cosas de media fidelidad como son los modelos físicos en vez del puro experimento. A mí en 5 años me gustaría, bueno, poder mirar atrás y decir, bueno, hemos solucionado
algunos de los problemas grandes a los que nos estamos intentando enfrentar, ¿no? Temas de cambio climático, captura de carbono, almacenamiento de hidrógeno, conseguir un material más avanzado, por ejemplo, para el tema de cáncer. Eh, yo creo que en 5 años muchos de estos, no necesariamente desde mi laboratorio, por supuesto, pero mucha otra gente va a poder demostrar cómo todas estas herramientas son realidad. De hecho, en muchos casos ya ha ocurrido, ¿no? Moderna, por ejemplo, es la empresa, la verdad es que había oído hablar de ella antes de la pandemia, como un ejemplo de empresa en la que sí que utilizaba todo este tipo de herramientas y cómo conseguía desarrollar materiales, fármacos de una manera mucho más eficiente, mucho más rápida. Y un poco completando también lo que dice Rafael, el tema de robótica es, yo creo que está, bueno, en el tema de química están ya los primeros ejemplos de gente con distintas aproximaciones, ¿no? Distintos enfoques. Consiguen utilizar a veces un robot que se mueve por el laboratorio, a veces funciona, a veces no. En los vídeos siempre funciona, pero a mí, por lo que siempre me cuentan es que en la realidad a veces no, bueno, muchas veces no funciona. Pero luego sí que existe otro tipo de robots que simplemente lo que hacen es, bueno, fuerza bruta también a la hora de hacer experimentos y claro, es muy eficiente. Y la pregunta es, bueno, para gente como Rafael, ¿vais a ser capaces de entrenar un robot así? Yo creo que sí, yo creo que hay ejemplos en los que sí que se ha mostrado que está avanzando y yo creo que en 5 años, bueno, la investigación puede tener una faceta muy, muy, muy distinta. Bueno, pues con esta visión de futuro, muchas gracias a los dos, David y sobre todo Rafael, por la presentación también. Y bueno, un placer. Muchas gracias, Tomeu. Muchas Un gracias. auténtico gustazo.